Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Cristina Oroño, estamos incursionando en esta videoconferencia. Muchas gracias por estar aquí presentes. Estoy junto a Amalín Ramos. Bueno, la verdad que esto es un evento muy importante para todas nosotras y para ustedes también, porque como venimos viendo, realmente hay un movimiento muy importante para empezar a intervenir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta instancia, digamos, deja incluido también a todos los organismos, ya sean tanto públicos como privados. Por lo tanto, en función de esto, hemos ido relevando y recogiendo una demanda de parte de los organismos y de las empresas, como para ver de qué manera empezar a abordar este tema, tanto desde la prevención como desde la intervención concreta. Entonces, en función de eso, junto con Amalín, pensamos de qué manera se podía instrumentar. En principio hay una guía con recomendaciones, que eso está colgado en la página. Cualquiera de ustedes puede acceder perfectamente, la puede bajar. Pero en función de eso también pensamos que el diálogo y las preguntas y los temas que vayan surgiendo se hacen como mucho más amigables y asequibles si mantenemos una conversación. Así que un poco la idea sería contarles de qué se trata todo el proceso de armar un protocolo, que tiene que ser algo integral dentro de todo el organismo. Pensamos que tiene que haber una política institucional que no tolere la violencia, y por lo tanto, por eso creemos que tiene que ser un abordaje integral. Luis, un segundito. Queremos confirmar que nos estén escuchando. Cualquier inconveniente les pedimos el favor que nos los escriban por el chat, ¿sí? Porque a veces el audio de ida y vuelta es un poco más lento. Si alguna tiene algún inconveniente, nos los escribe por el chat. Es como la manera que vamos a utilizar para comunicarnos más ágilmente. Genial. Gracias. Y entonces, hablando de chat, lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer esta parte expositiva y después vamos a dejar la última media hora o 20 minutos como para ir contestando a nivel global las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer concretamente cuando elaboramos un protocolo o cuando nos ponemos a pensar en armar un protocolo? En principio, la elaboración de este protocolo, pero que también implica una intervención concretamente, armar equipos que se dediquen a esto y que realicen la primera intervención. Y por otra parte también implica, que esto ya lo va a explicar con más detalle Amalín, implica también pensar en definiciones. ¿Cuál es la posición política institucional de la empresa o del organismo en relación a esta temática? Entonces, con respecto a las herramientas para abordar adecuadamente la intervención, lo que les proponemos es que nos hagan algunas preguntas, porque esto es básicamente, depende de las competencias y de cómo se maneje cada área de recursos humanos. Seguramente las primeras herramientas de intervención ustedes la tienen, pero las vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo todo lo relativo al marco conceptual. Bueno, y finalmente, digamos, como para hacer un redondeo de todo esto, tener un protocolo implica también pensar en buenas prácticas dentro del ámbito organizacional. Damos en la guía algunas recomendaciones para implementar buenas prácticas que van justamente en consonancia con la erradicación de las desigualdades que tenemos las mujeres en relación al acceso y al trato y a las oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se pretende es que haya cierta flexibilidad
como para que las mujeres puedan conciliar la vida familiar y laboral, ya que ese aspecto es una de las barreras con las cuales se encuentran y que opera como un obstáculo para su desarrollo profesional. Por otra parte, también esto implica que los organismos y que las empresas hagan un relevamiento de hagan un relevamiento de cuántas mujeres y varones tiene esta empresa y cuántas están ocupando puestos de decisión. Eso también es un ejercicio que hay que hacer y que apunta a implementar buenas prácticas al interior de los organismos. Y por supuesto, dentro de todo esto, la comunicación inclusiva también hace a la inclusión, justamente como bien lo dice. Esto está como bastante debatido y genera mucho debate, pero es una manera de ponerle nombre a las mujeres. Bueno, yo creo que con esto es como un pantallazo general y ya nos ponemos de lleno a trabajar en la implementación y elaboración de protocolos, ¿sí? Bueno, a ver, sale un cuadro ahí. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas. Sé que la mayoría son mujeres, me parece, así que les saludo a todas. Mi nombre es Amalín Ramos, participo en la... Un poquitito, estoy saliendo del cuadro, ahí me veo un poco más. Pertenezco a la Dirección Nacional de Asistencia Técnica junto con Cristina y durante el 2018 estuvimos trabajando todo el tema de la implementación de protocolos al interior de organismos públicos, privados, sindicatos, organizaciones universitarias, estudiantiles. Así que la idea de esta videoconferencia es como compartir un poco cuáles fueron los logros, recomendaciones y obviamente escuchar cómo van sus procesos, cuáles son las preocupaciones. En primer lugar, decirles que el tema de los protocolos va a variar dependiendo del organismo, sí requiere y sí parte de un interés particular en reconocer las situaciones de violencia. O sea, si no hay un reconocimiento de las situaciones de violencia, muy difícilmente va a pensarse, va a idearse o va a crearse la necesidad de un protocolo. Lo que nosotras proponemos es, bueno, esta herramienta busca de alguna u otra manera solucionar problemas que se van a dar. La violencia contra las mujeres, sabemos las cifras a nivel mundial, las cifras de ONU Mujeres, que 1 de cada 3 mujeres sufre situaciones de violencia. Y hoy en día no hablamos de las situaciones de violencia doméstica, sino de todo tipo de violencia, las violencias que se sufren en el espacio público y específicamente las que nos interesan acá son violencias en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, si son eventos que se van a dar tarde o temprano, ¿cuál va a ser la actitud del organismo frente a eso? ¿Sí? Esta motivación tiene que partir no solamente que es una obligación legal, en el caso del Estado y en el caso de los privados, se está obligado por medio de la normativa nacional e internacional que ha sido ratificada por la República Argentina, en la obligación de tomar acciones cuando hay situaciones de violencia contra las mujeres. Cuando no se toman decisiones específicas, cuando no se toman acciones específicas, se está colaborando en contribuir y en perpetuar esa situación de violencia. Esto es como para darles una introducción de por qué estos protocolos y también de que no es una cuestión como de buena voluntad, no es una buena voluntad, es cumplimiento de la normativa vigente. Al no cumplir esa normativa, lo que nos encontramos es que el Estado no está cumpliendo con un principio muy conocido en todo lo que es el recorrido de la perspectiva de género, que es el principio de debida diligencia, ¿sí? Entonces, un área de recursos humanos que ignora una situación de violencia, que no la acompaña adecuadamente, está incurriendo en una falta grave para el Estado argentino. Eso es como para darles un ejemplo de la motivación de estas temáticas y por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres, que nos encargamos de este tema. La idea es difundir esto a todo el país, que bueno, es uno de los motivos por los que estamos acá y una de las razones por las que nos hemos preocupado especialmente de impulsar estas herramientas que son los protocolos.
Para hacerles un recuerdo, un pequeño recordatorio, la Ley Integral de Protección para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Argentina es la Ley 26485. Quizás a algunas les suene, a algunas no tanto, pero es una ley que va a enmarcar todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Hay normas complementarias en el Código Penal, por supuesto, las que tienen ese carácter. Tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos otras normas, podemos decir que la Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y hay afortunadamente una serie de normativas de las cuales se deben tomar y analizar integradamente, digo, para estos casos. Como ustedes pueden ver, la definición de la violencia contra las mujeres que trae la 26485 y que están viendo en este momento en sus pantallas, es una definición amplia, ¿sí? Donde se destaca la cuestión de la relación desigual de poder, que va a ser siempre un elemento de análisis cuando tengamos una situación de violencia, y vamos a tener todos los tipos de violencias, ¿sí? Dice que quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o sus agentes, un poco quizás un ejemplo de lo que les acabo de decir, y también se habla de violencia indirecta, ¿no? Cuando hay una cuestión que quizás no tenga las características que directamente podemos decir que es violencia, pero también abarca las conductas, acciones, omisiones, criterios que resulten discriminatorias. Entonces, fíjense cuán amplia es la definición de violencia y cuán posible es que nos enfrentemos a esta situación en el desarrollo de nuestras actividades, en este caso laborales o de nuestros organismos. Es muy importante esto. Bueno, ahí cuando armamos la guía desde DINATEC, nosotros teníamos que tomar la decisión de, bueno, de qué temas seleccionar, y lo que nos empezó a suceder, de acuerdo a los casos relevados, que fueron como la investigación previa, el armado de la guía, fue que en el ámbito laboral impactaban dos situaciones. Una concreta que era situaciones de violencia doméstica, ¿sí? De, por ejemplo, trabajadoras de determinado organismo que tenían una situación complicada, una situación de violencia con denuncia o sin denuncia con su pareja. Esta pareja podría estar trabajando al interior del organismo o podría estar ¿está bien? ¿Sí? Sí. O podría estar afuera del organismo. Y luego tenemos las situaciones de violencia laboral propias adentro del organismo, ¿sí? De jefes, empleadas, hostigamiento, bueno, y una serie de situaciones que empezaron a decir, bueno, es todo este mundo y son estos dos universos los que vamos a tratar de trabajar con esta guía y los que con más frecuencia se presentan. Hay una diferencia, ambas, como les acabamos de decir ahí en la definición, están protegidas por la ley, tienen herramientas, tienen procedimientos y pueden enmarcarse, pero los recursos quizás para trabajarlos son distintos. Cuando una mujer se enfrenta a una situación de violencia doméstica, por decir, con su pareja, lo que va a suceder es que va a tener un impacto específico en las tareas. Eso también sucede en la violencia laboral, pero en este caso la respuesta que va a tener el organismo debe ser de comprender la situación particular por la que está esa mujer. Un ejemplo son las licencias, que las habrán escuchado, en algunos organismos ya están, que se fueron publicando este año, las licencias específicas por violencia de género, ¿sí? Pero eso habla de un tipo de violencia en particular, que es la violencia doméstica. Después viene todo un mundo que es muy amplio, que es el tema de la violencia laboral, ¿sí? Normalmente entendemos la violencia laboral de acuerdo a las definiciones que ha ido trabajando la OIT, la Oficina de Violencia Laboral, de la hoy Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero lo que no ha sucedido, que me parece que es la novedad y que es lo que queremos que trabajar juntas, es esa intersección entre la violencia laboral y las violencias de género, ¿sí? Que vamos a verlo ahora con las interpretaciones. Si tenemos que pensar en la violencia laboral, podremos imaginar un universo con tres grandes divisiones, ¿sí? Lo primero es el tema de la discriminación en sí misma. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son casos de discriminación? La discriminación puede darse
en el ingreso al empleo, puede darse en la permanencia en el empleo, puede darse en la finalización del empleo. O tendremos en la selección, cuando se elige determinado mujer menor de 35 años, no se aceptan mayores de 45, ahí tenemos una discriminación por edad, por género. En los procesos de selección de recursos humanos o de encargados de personal, se nota muchísimo esto, ¿no? Cómo se aplican determinados criterios, por ejemplo, para el cargo de secretaria, ¿no? Que las secretarias siempre son mujeres y ahí no vemos que participen varones en el cargo de secretaria. Ahí tenemos otro ejemplo de discriminación. La exigencia de exámenes para comprobar el estado de gravidez o no de una persona antes de ingresar. Bueno, de estos casos podríamos mencionar muchísimos y me parece que debe ser muy importante cómo se trabaja esto al interior de las áreas de personal, porque se cometen ahí como mucha herencia de estas prácticas y es fundamental que se destierren porque podrían incurrir perfectamente en una práctica discriminatoria, o sea que el mismo organismo estaría ejerciendo violencia contra las mujeres de manera directa. Después tenemos otra gran área que es la del acoso y el hostigamiento psicológico, ¿sí? La OIT lo ha definido, quizás ustedes habrán visto las definiciones de la OIT como mobbing, pero acá, a través de la 26485 y de ciertos conceptos que vienen a completar, empezamos a ver que ese hostigamiento psicológico y ese acoso tiene una particularidad cuando se trata de mujeres, ¿sí? Está bien que lidiamos con una asimetría de la persona que es jefe o que es jefa hacia la persona que es empleada, pero cuando es mujer, y esto se da de varón a mujer, hay ciertas características. Entonces nosotros lo que vemos ahí es una doble subordinación, y esa relación de poder está desde el punto de vista laboral y está desde el punto de vista de la cuestión de género. Y finalmente tenemos quizás una que es la más conocida, que son las situaciones de acoso sexual, ¿sí? Que pueden ir desde distintos comportamientos, que pueden ir de tocamientos, comentarios no deseados. Obviamente todas estas son violaciones a la libertad sexual de las personas. ¿Y están escuchando? Me está diciendo Claudia de Parques Nacionales que no está disponible. Esperen un momentito, vamos a hacer una prueba técnica porque parece que no están pudiendo conectarse algunas. Yo le dije al técnico, si hay una chica Mara que también no puede escuchar, vino el técnico, por eso Okay. llamé, que miren por el canal de YouTube, Ah, Punto Digital, y ahí está el vivo. ok. A mí me dijeron lo mismo, que no se estaban pudiendo conectar. Bueno, voy a volver a llamar al técnico. De hecho, solo figura conectada a Nati. No, Hay ella un- tiene hay un montón listado. Ah, Si quieres ok. fijarte en la compu de ella, tiene ahí, le aparecen más. Aguardamos 5 minutitos para que se puedan conectar el resto de compañeras que no puedan. Ah, Mara dice que la está viendo por YouTube, recién puso una notita. Ah, bien. Bien. ¿Quién más faltaba por conectarse? Claudia de Parques Nacionales. Ah, Si se conectan por el canal de YouTube, también es otra opción que está disponible en este momento. Un YouTube. deberíamos habilitar un WhatsApp. Bueno, igual no, si no se pueden conectar con el Audio hay. audio hay. Ok, Porque ustedes están hablando y yo las escucho por acá. perfecto. Así que las personas que no están escuchando. Con algún tema de ellos, Eso. técnico de No ellos. están bien configurados. Y yo la verdad es que no puedo ingresar a Está bien, está Ya las vemos por YouTube. Por YouTube, sí, por YouTube se puede. Bueno, Ah, bárbaro. listo, buenísimo. Igual, Genial. yo los puse en el chat. Si son usuarios punto digital, puedo interferir. Si no, no. Ok. Bueno, Gracias, Mati. gracias. Seguimos entonces. Bueno, cualquier cosa nos avisan si tienen los teléfonos de Cristina y de Heidi por WhatsApp también. Estamos atentas a cualquier inconveniente que tengan. Bueno, como verán, entonces son una Con YouTube se ve súper bien, ¿eh? ahí en YouTube Si lo tienen pueden que- ver
a punto digital, Ok. y ahí está el vivo. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Vos lo pusiste en el chat? Yo lo puse en chat, sí, Ah, sí, perfecto. sí, como Perfecto. tienen que ser. Sí, Listo, gracias. No, de nada. Sí, la idea del YouTube es que tengan como un plan B. Ahí igual seguimos charlando perfecto. En YouTube se ve Chat. perfecto. Ah, genial, buenísimo. Bueno, como les decía, tenemos una serie de comportamientos que nos enfrentan como a una exigencia desde el punto de vista de organismos, de funcionarias y funcionarios públicos, de saber frente a qué tipo de situaciones estamos, ¿sí? Esta situación está generando un daño en una persona en particular. Esta situación está generando un daño en una mujer, que ya sabemos que se ha trabajado, se ha reconocido estadística históricamente que hay discriminaciones de género. ¿Y cómo va a actuar el organismo? Lo cierto es que hoy en día la experiencia es muy poca en el tratamiento de los casos de violencia, y lo que vemos es que se cometen muchos errores en la manera como se atienden estas situaciones. En violencia laboral, ¿no? Sí, en violencia laboral y también en violencia doméstica, ¿no? De cómo determinadas situaciones que eran de violencia doméstica muy graves, el organismo en vez de acompañar, de reconocer esa situación, lo que terminó haciéndoles un juicio como de ineficacia en el desarrollo de sus tareas, y por ahí se interrumpió el vínculo y se terminó agravando la situación laboral. Entonces, esto es como un gran panorama de por qué es importante cambiar un poco estas prácticas, de por qué es importante tomar cuenta de que la violencia contra las mujeres es un asunto de todos. Cuando decimos que es de tipo cultural es porque seguramente cuando una mujer transita determinados estadios de la situación de violencia, se encuentra con terceros que no solamente no coadyuvan, sino que agravan la situación. Como ustedes comprenderán, en el ámbito laboral hay una situación de, obviamente, de necesidad del ingreso laboral, y también hay un círculo social, ¿sí?, que puede colaborar en reconocer esa situación de violencia, en acompañar, en dar información y en dar recursos. Así que de ahí vamos nosotras como comentándoles un poco. Voy a correr un poquito este cuadrito para acá, para que no les tape. Acá tienen la discriminación que trae la 26485. Dice, violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de un test de embarazo, ¿sí? Un poco con los ejemplos que les mencionaba hace unos minutos. Y después está el tema de la violencia que se genera cuando se quebranta el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, que esto es muy frecuente, que el mismo cargo cuando es desempeñado por un varón tenga un salario y cuando es desempeñado por una mujer otro, y otras cargas también, ¿no? E incluye el hostigamiento psicológico en forma sistémica con el fin de lograr su exclusión laboral. En materia jurídica hay todo un tema con la violencia laboral, porque dicen que no hay normativa que hable específicamente de la violencia laboral. Y honestamente lo que no hay es mucho conocimiento de la 26485, porque la 26485 en distintas partes habla del acoso sexual, habla del hostigamiento psicológico, habla de las violencias en el ámbito laboral, pero lo que falta es como una perspectiva de género que interprete integralmente estas normas, obviamente complementarias con los otros códigos, con el Código Laboral, con el Código Civil, con el Código Penal, pero sí cumplimos en decirles que no hay ausencia de normas, porque es como una afirmación muy frecuente. Obviamente que siempre se puede ser más clara en la norma, pero hay herramientas con las que trabajar, ¿sí? Ahí seguimos. Otra normativa que es complementaria, que también se conoce y se trabaja poco, es el decreto reglamentario de la 26485, que es el decreto 1011 de 2010, y en el inciso C, ahí como lo pueden ver en esta definición que tenemos en pantalla, hay como una ampliación de lo que se entiende por discriminación, ¿sí? Fíjense que ahí dice cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos de esta ley,
que tenga por efecto anular, alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. Se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género. Hay situaciones que uno dice, bueno, ¿hay violencia o no hay violencia? Bueno, el ejercicio fácil es, si fuera un varón en esa misma situación, ¿sucedería lo mismo? Bueno, después tenemos acá el acoso sexual. Sí, como les mencionaba, el acoso sexual ha sido definido por la OIT. La OIT lo que pasa es que hace una definición general, no habla solamente de las mujeres por los mismos propósitos e institucionalidad de la Organización Integral del Trabajo, pero nosotros lo que hacemos, como les decía, es complementarlo con la 26485, con el tipo de violencia sexual y en el caso de que configure un delito, con el respectivo Código Penal. Como les decía, puede consistir en proposiciones, tocamientos, acercamientos, invitaciones no deseadas de naturaleza sexual que pueden provenir de un superior, de un compañero de trabajo e influyen de manera directa en las posibilidades de empleo, en las condiciones y en el ambiente laboral. Fíjense que acá es muy importante porque cuando se presenta una situación de esta naturaleza, la gente suele hacer como un análisis si la tocó o no la tocó, hubo agresión o no hubo agresión. Y lo que en realidad se protege en el acoso sexual, obviamente, es la libertad de esa persona, ¿no? Un comentario puede ser acoso sexual, mostrar determinadas imágenes puede constituir acoso sexual, la insistencia en determinadas peticiones, la manera como se presenta o se solicita una tarea en el trabajo. Así que hay toda una gama de situaciones que pueden afectar, pueden producir un daño a nivel psicológico, a nivel del desarrollo y desempeño de la tarea, y sobre todo en el ambiente laboral, porque cuando hay estas situaciones, algunas suceden privadamente y otras no, ¿sí? Donde los terceros, los compañeros o las compañeras empiezan a jugar un papel en ese abuso de poder, que tiene naturaleza sexual en este caso, y por eso es tan importante que se piense en el ámbito laboral como un lugar de oportunidad para reforzar derechos y no todo lo contrario, ¿no? Como un ámbito que se vuelva inseguro para una persona. El hostigamiento tiene la característica, obviamente, de generar este daño a nivel psicológico, producir un menoscabo de esa seguridad de esa persona, puede ser amenazas, pueden ser acciones consumadas, pero también entra en el rango de las violencias contra las mujeres. Y luego, para terminar un poco, estaba el tema de la violencia doméstica, que quizás con esta venimos haciendo un recorrido, así que lo vamos a pasar lo vamos a obviar porque vamos a trabajar el tema de los protocolos, pero queríamos hacerles como este recuento de estos tipos de violencia, de estas situaciones que se presentan, porque hay muchas dificultades en identificar si una situación es violenta o no. Antes, hey, ¿vos querías saludar? ¿Querés hacer un saludo antes que siga con protocolo? Bueno. Tenemos acá a la directora nacional de asistencia técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, Heidi Cansobre. Así es. Bueno, gracias, Ama. Más que nada quería darles la bienvenida y agradecerles por acompañarlos en una nueva edición de estos ciclos de videoconferencias. Queríamos particularmente dentro del marco de los 16 días de activismo que estaban terminando ayer, así que le agregamos un día más de activismo a los 16, cerrar con esta actividad que estuvimos trabajando durante todo el año en estas asistencias y había muchas consultas, así que aprovechamos que la puedan utilizar. Sabemos que están conectadas desde distintos lugares, no sé si nos aparece acá. Parques Nacionales, Secretaría de Estado. Desde Parques Nacionales, Secretarías de Estado, bueno, nos dicen que desde Chaco están conectadas, desde Tucumán, por suerte aquí videoconferencias nos permite estar a su vez en todo el país, así que estamos a disposición por para el canal de YouTube que lo pueden ver. Exacto, y por el canal de YouTube que después también va a quedar subido para quienes quieran verlo posteriormente o compartirlo también, si hay alguien que no lo puede estar viendo en este momento, sepan que van a poder utilizarlo después. Y desde ya que si tienen consultas más puntuales pueden contactarse, al final les vamos a dar el mail, por las dudas se lo adelantamos ahora, es denatec@inam.gov.ar
igual lo tienen también en la página del INAM que pueden encontrarla y ahí pedir asistencias técnicas más particulares. Bueno, solo eso, la dejo continuar a Malin. Gracias. A ustedes. Bueno, lo que les comentamos Cristina y yo, seguramente les sonó un poco familiar porque habrán tenido que lidiar lamentablemente con estas situaciones. Ahí se nos ocurre, lo pensamos en Diratec y decimos, bueno, ¿qué herramienta podemos hacer llegar a los organismos que contribuyan a acompañar en estas situaciones? Entonces, obviamente empezamos a investigar un poco, surgió el tema de los protocolos y pensamos que son 4 los objetivos concretos que tiene el protocolo, ¿no? Primero, abordar una situación integral. Normalmente lo que sucede ante una situación es que determinada persona, se personaliza mucho la situación y es una persona la que se hace cargo, es la persona la que acompaña y al ser una sola persona obviamente que tiene una responsabilidad más grande, no es un equipo, no tiene una formación especializada porque seguramente cumple otras tareas. Entonces lo que nosotros decimos es, se necesita un abordaje integral, ¿sí? Un abordaje integral, una mirada disciplinaria, una mirada con perspectiva de género, una mirada que tenga los recursos y el respaldo de la organización. También buscamos que se institucionalice, justamente para que no quede esa carga en una persona. Esa persona no se presente a trabajar, se toma una licencia de vacaciones y queda como el organismo sin ese respaldo para atender estas situaciones. Otra de las cuestiones que implica un protocolo es que se envía un mensaje y se le está diciendo al organismo, en este organismo nosotros no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las mujeres de ninguna manera. Esto es muy importante, ¿no? Porque es un cambio y la verdad que sí produce un corte, un hito en antes y después. Si tuviéramos la situación de una persona que habitualmente se dedica a acosar a compañeras, por poner un ejemplo, la verdad que la publicación de un protocolo por lo menos lo va a hacer pensar si puede seguir con ese comportamiento, lo va a alertar de que puede eventualmente ser llamado, puede recibir alguna sanción, y por eso es tan importante la publicidad de los protocolos, ¿sí? Cuando empieza a trabajarse este tema en la agenda pública, nos escribían en la Diratec, nos decían, bueno, mándennos un modelo de protocolo, y me acuerdo que lo pensamos conjuntamente, dijimos, no, un modelo no, porque lo que necesitamos es que ustedes impulsen los procesos, piénsenlos, no es una cuestión de sacar un documento, porque si no queda en letra muerta. En cambio, lo que pensamos es, bueno, ¿cómo se inician estos procesos? ¿Dónde se pone la semilla? ¿Cuáles son las reuniones que se hacen? ¿Cuáles son las charlas que se tienen? ¿Cómo se empieza a trabajar transversalmente este tema al interior del organismo? Y así surgió un poco la idea de esta propuesta que les traemos de cómo pensar un protocolo, cómo hacer que produzca el efecto que se espera. Acá en el último efecto concreto que les decíamos de categorizar, nombrar y definir, es justamente empezar a familiarizarse con estos conceptos, ¿no? ¿Qué es un acoso sexual? ¿Qué no es un acoso sexual? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué es violencia por orientación sexual? Una serie de situaciones que por lo general la gente no conoce, parte de esto de esta idea de mantener esta discriminación, de responder a estos patrones socioculturales que refuerzan la división sexual del trabajo y las mujeres de un lado, los hombres del otro y los derechos en la misma manera. Entonces también ayuda muchísimo el protocolo a que nosotros le creemos un lugar a estas situaciones y la empecemos a nombrar, ¿no? Sí, esto por ahí quería agregar que un poco lo que vamos relevando de las conversaciones que se mantienen con los distintos organismos es que se empieza a poner en cuestión y a poner en palabras conductas y prácticas que en realidad todo el mundo reconoce, pero que no se hablan, o porque están invisibilizadas o porque están naturalizadas. Entonces, ya de por sí pensar que va a haber un equipo de gente que se va a poner a discutir y a plantear este tema, ya eso de por sí, digamos, empieza como a mover las estructuras, ¿no? Mover las estructuras, es decir, bueno, hasta ahora venimos funcionando así, pero se le empieza a dar este mensaje que es, bueno, ahora queremos cambiar esto. Exactamente. Bueno,
Acá son una serie de preguntas, las invitamos a que trabajen la guía, todas estas preguntas están resueltas en la guía, pero fundamentalmente las preguntas buscan cómo generar un panorama de en qué punto estamos, ¿no? Sabemos qué es un protocolo, por qué lo necesitamos, qué casos tuvimos. Nosotros siempre decimos que los casos previos, las situaciones de violencia que tuvieron al interior de la organización deben ser analizadas en el sentido de lo trabajamos bien, qué pudimos haber hecho mejor. ¿Esa persona hoy en día tiene una respuesta frente a situación de violencia o simplemente hubo una omisión, hubo un silencio de la parte del organismo? Digo, estos son los casos que van a permitir contestar estas preguntas. Hay una pregunta en particular que es ¿a quién está dirigido?, ¿no? Que es un tema siempre como en los que se detienen y nos hacen muchas preguntas los organismos de, bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación del protocolo? ¿Sí? ¿A quién va a incluir? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de violación de derechos humanos. Y me parece que este debería ser el criterio con el que se debería trabajar en el tema del ámbito de aplicación. Es decir, que no opere ningún tipo de limitación. Les pongo un ejemplo. Muchos dicen, bueno, el protocolo solamente puede abarcar a las personas con las que se tenga un vínculo laboral. Lo cierto es que esto es una formalidad que no viene a marcar ninguna división. Hay un montón de protocolos que abarcan a personas con las que no se tiene un vínculo. Las empresas privadas lo han trabajado con sus proveedores, a los que les hacen firmar en el contrato que se firma de prestación de servicios, adherirse a las normas de conducta de la empresa. Tenemos ejemplos ya reales y en funcionamiento, que es la empresa Trenes Argentinos, donde ellos, el protocolo también recae sobre los pasajeros. Creo que también lo charlamos, que está en camino con la gente de parques nacionales, de cómo hacer que también los visitantes de los parques también puedan respetar este protocolo. Es decir, es importante no cerrar las posibilidades. Seguimos hablando de derechos humanos y los derechos humanos tienen una validez universal, tienen ciertas características que hacen que no sea posible negarlos, ¿sí? Entonces, esto también es válido para el protocolo. Y en cuanto a las personas que intervienen en la elaboración e implementación del protocolo, por la experiencia que hemos tenido este año con los distintos organismos, obviamente están muy implicadas en las áreas de administración de personal, los sindicatos, algunas directivas preocupadas obviamente por algunos casos puntuales, pero sí es muy importante tener como ese mapa de las personas interviniendo. Entre más gente participe de esa mesa de discusión, más democrático va a ser el proceso, ¿sí? Algunas organizaciones educativas vienen trabajando con sus propios centros de estudiantes, que también han presionado un poco para la existencia de estos procedimientos al interior de la institución, de modo que fíjense que entre más amplio sea ese proceso, mejor. Bueno, ahora, ¿cómo construimos cómo hacemos este plan? Nosotros lo ponemos ahí, como verán, no hay ningún orden, porque muchas veces no surge, y por ahí lo interesante es ver dónde pueden plantearse o dónde pueden sentar una bandera para arrancar, pero obviamente la realización de un diagnóstico de la organización es definitiva. Cuando pensamos en un diagnóstico es, ejemplo, ¿cuántos varones cuántos varones trabajan en el organismo? ¿Cuántas mujeres trabajan en el organismo? ¿Cuáles son las actividades principales que desarrolla el organismo? ¿Cuáles pueden ser los posibles riesgos? ¿Cuáles pueden ser las fortalezas? Estos casos previos que les había comentado, no sé. Sí, me estoy recordando en este momento uno de los talleres que tuvimos con sindicatos, me acuerdo, y cuando hicimos este ejercicio, lo que surge como diagnóstico era la necesidad de sensibilizar y capacitar a las autoridades y a aquellos que tienen poder de decisión en el enfoque de género. O sea, ya eso nos da un indicador de por dónde empezar. No siempre se tiene que tener todo claro y registrado, sino, a ver, aquellos que están en la empresa, en el organismo, son los que pulsan el ritmo, el clima y los niveles en que se encuentra esa organización. Y esto ya implica un diagnóstico. Exactamente. Esta mirada sobre la cuestión de género al interior del organismo
nos va a marcar qué tan largo va a ser el camino o qué tan corto, ¿no? Las fortalezas y las debilidades que vamos a tener, que eso también es importante en el diagnóstico. Bueno, estos encuentros que nos juntemos hoy digitalmente y digamos, bueno, charlemos de este tema y por qué fue tan importante y por qué fue tan importante para la DINATEC cerrar el año con esto, porque marcó toda una agenda durante el año y porque pudimos ver el avance de los organismos, ¿no? Arrancamos, como lo hacemos hoy con ustedes, con una charla y cerramos el año quizás ya con un protocolo armado, algunos publicados, revisados, pero lo más interesante fueron los procesos que se dispararon con los protocolos, ¿no? Alrededor hubo una serie de reacciones muy positivas, afortunadamente. Luego de eso, ahí ven que tenemos como otros elementos para trabajar en el plan, que es la diagramación del plan. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué es factible hacer ahora? Hay aliados y hay gente que no es tan aliada en un protocolo, hay resistencias. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Como decía Cristina, podemos arrancar con sensibilizaciones, podemos ir trabajando los beneficios de contar con un protocolo. Nosotras hacemos mucho énfasis que tener un canal interno a través de los cuales se surtan estas situaciones y se le respondan a las víctimas es una defensa también ante los posibles filtraciones en redes sociales, por ejemplo. Eso sucede cuando no se responde adecuadamente, cuando la persona siente cierta impunidad respecto a sus reclamos. Entonces también la existencia de un protocolo va a dar seguridad de que se puede trabajar internamente la situación y se va a proteger tanto a la víctima y obviamente al organismo, ¿no? En cuanto a la respuesta que se le da. Después, acá les ponemos el equipo. Uno de los pilares sobre los que pensamos un protocolo es la existencia de un equipo especializado con perspectiva de género, interdisciplinario. Creemos que son fundamentales que se trabaje siempre desde la disciplina de la psicología, desde el derecho, desde el trabajo social, porque permite enfrentar la complejidad de las situaciones de violencia. Lamentablemente y lo reconocemos hoy como un problema multifactorial, complejo, que necesita acercamientos y perspectivas de profundidad. Así que eso también lo vamos a tener presente. ¿Todo bien ahí? ¿O alguien? Bueno. Eso en cuanto al equipo. Después las definiciones, ¿no? Por ahí juntarse y decir, bueno, ¿qué tipo de violencia vamos a trabajar? Obviamente desde el INAM nosotros recomendamos que se trabajen todos los tipos de violencia, pero sí reconocer que hay recursos diferenciados, ¿no? Cuando vamos a trabajar sobre la violencia doméstica se debe entender que hay una serie de acompañamientos especiales, planes de seguridad, quizás un poco de acompañamiento jurídico para esa compañera que está enfrentando un proceso judicial, civil o penal quizás, o la gestión de una medida de protección que necesita por ahí notificarle en el trabajo y que la gente que se desempeña en seguridad o en recursos humanos sepa cómo enfrentarse en esa situación, mientras que una situación de violencia laboral específicamente ¿Lo llamo? No. Ya está. Va a impactar en el caso de la violencia laboral. Entonces, sí es muy importante que cuando pensemos en el universo, pensemos que van a ser estos dos tipos de violencia, vamos a tener que pensar recursos para responderle a estos dos tipos de violencia que siguen impactando en el ámbito laboral. Y luego acá le recomendamos siempre lo que es la evaluación, ¿sí? Quizás un protocolo que redactamos ahora a fin de año, en 6 meses nos demos cuenta que nos faltaba algo. La idea es que sea una herramienta flexible, porque creemos que es la única manera que se puedan volcar sobre el mismo protocolo las experiencias, las enseñanzas. La verdad que copiar y pegar un protocolo no tiene mucho sentido porque cada organización tiene su propia lógica, el desarrollo de tareas, hay organismos que trabajan más en el exterior, afuera, en viajes, en comisiones de servicio, hay organismos que trabajan todo en oficinas, hay organismos que trabajan más con atención al público. Ustedes van a irse dando cuenta de cómo esto abre las puertas a conocer un poco qué es el organismo, cuáles son sus valores, qué definiciones hay hacia futuro.
Bueno, nosotros también hemos recogido, y esto también lo encuentran en la guía, como cuáles son los principios básicos con los que trabajar. Esto, como siempre lo decimos, son una serie de guías, recomendaciones, no son cerrados, obviamente por suerte siempre hay espacio para las buenas prácticas, para añadir principios, pero sí consideramos importante tener cierta claridad sobre cuestiones que deben guiar un protocolo. La primera, que es espacio seguro, que lo tienen ahí, es un poco lo que les decíamos, ¿no? ¿Qué mensaje se da desde el organismo? ¿Sí? ¿Estamos de verdad queriendo impulsar un proceso de protección de los derechos de las mujeres o no? Cuando decimos esto, decimos, bueno, cuando se tienen directivos que son reconocidamente violentos o agresores, la verdad que eso no va a facilitar que una mujer haga una denuncia, aunque haya un protocolo. Entonces, hay cuestiones que quizás no están escritas, que son los mensajes que se dan, cómo son las campañas que se llevan adelante, cómo son las actividades complementarias en el ámbito laboral. Esto también da un mensaje, ¿no?, de cómo se va a actuar. Y obviamente la manera como se procede frente a un caso en particular es lo que da también ese mensaje de que es un espacio seguro. Después... Sí, que además se va construyendo con las prácticas, ¿no? Es un proceso que se instala no desde un primer momento, sino que la persona que confía, digamos, en este equipo o en este grupo de personas que deciden afrontar e intervenir en esta situación, por detrás está mirando cómo se maneja el organismo, cómo se maneja la empresa, y eso es lo que hace el espacio seguro. La confianza, digamos, se va como construyendo. La confianza la otorga la persona que consulta, no los que tienen la posibilidad de decidir en ese momento. Así que esto, espacio seguro, es como un concepto muy amplio y holístico. Bueno, y complementando un poco el segundo principio que tengo, que es el de legalidad, que se los habíamos mencionado antes, es que hay todo un marco jurídico aplicable a estas situaciones, ¿no? Porque hay también como una suerte de mito que como que la atención a las mujeres se hace por una buena onda, y la verdad que no, que es la aplicación de un marco jurídico específico, una serie de obligaciones, tanto para el Estado como para los particulares, en materia de protección de los derechos de las mujeres. Luego tenemos el principio de no revictimización, que es un principio que obviamente está contenido en todos los trabajos con víctimas, ya sean mujeres, niños, y es justamente de cómo el proceso de reclamar estos derechos no se conviertan en espacios que generen mayor daño a nivel psicológico, económico en las personas. Esto requiere un entrenamiento de las personas que atienden la situación, de no repreguntar, de no recaer en detalles innecesarios y en diferenciar cuál es la primera atención, que eso quizás ahora Cris nos los complemente un poquito, que es una intervención de primer orden y que es ya una intervención de un equipo interdisciplinario con determinados objetivos. Esto se complementa también con lo del personal especializado que les comentaba hace un rato. Y el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Quizás ustedes ya estén familiarizadas con este concepto en otros ámbitos, pero es siempre partir de la decisión de la persona. ¿Qué quiere hacer esa persona? ¿Quiere seguir adelante con ese reclamo interno? ¿No quiere que el organismo o la empresa se involucre en la situación? Esto es muy importante porque a veces se desarrolla una suerte de proteccionismo o paternalismo que lo que hace es arrasar esa decisión subjetiva de una persona que está transitando por un proceso que ya de por sí es bastante complejo y traumático y no se tiene en cuenta su decisión y su voluntad. Esto tiene muchísimas manifestaciones en el proceso, pero para darles como una introducción, les puedo citar un ejemplo de cuando se enteran por un tercero. Por ejemplo, ustedes son el área de recursos humanos y se enteran por un tercero que, no sé, Juana está transitando por una situación. Juana no se ha acercado personalmente al área de personal, pero se le contacta a Juana, ¿no? Ese contacto, ¿cómo debe ser? ¿Sí? ¿Quién debe contactar a esa persona?
cómo no cometer errores en ese contacto y cómo saber responder, valga la redundancia, a la respuesta de Juana. Es decir, si Juana dice, bueno, no sé quién les contó, la verdad no me interesa charlar esto con ustedes, y ahí la respuesta debería ser, bueno, cumplimos porque nos preocupa, porque queremos estar seguros que no estés en riesgo, pero cumplimos con darte información al respecto y saber que estamos acá si lo necesitas. Digamos, otra posibilidad muchas veces tiene que ver con preguntarle a la víctima de violencia qué quiere hacer concretamente, eso en todos los órdenes, ¿no? Entonces quizás dice, bueno, yo no quiero que el agresor pierda el trabajo, pero lo quiero en otro sector, no me quiero cruzar con él. O sea, el consentimiento implica, informado, implica, digamos, tener en cuenta básicamente qué quiere esta mujer para salir de la situación de violencia y escucharla, ¿no? Desde ese lugar. Exactamente. Y finalmente uno que es como medio obvio, pero quizás es uno de los que más se sacrifican en el proceso, que es el tema de la confidencialidad, ¿sí? Muchas veces cuando no hay un protocolo, lo que sucede es que se multiplican los canales, ¿no? Entonces Juana, si continuamos con el ejemplo anterior, le comentó a su jefe inmediato y el jefe inmediato lo comentó con otro coordinador y a la vez hay 4 coordinadores en la empresa que a la vez lo comentan con sus asistentes, y lo que tenemos es que la situación de Juana perdió todo tipo de confidencialidad y cuidado, ¿sí? Esto puede, obviamente, el daño que le produce a ella, que su situación, que es una situación bastante delicada, esté en conocimiento de todo el organismo, y además de riesgos concretos, ¿no? Si el agresor trabaja en el mismo organismo, o cuáles pueden ser las reacciones que se pueden producir a través de una información mal manejada. Esta confidencialidad también implica que haya mecanismos de cómo, si se hace un informe, qué mails se utilizan para mandar esos informes, si se hacen informes por escrito, cómo se protege, ¿no?, el tránsito de esos informes por escrito. Entonces fíjense que hay toda una suerte de cuidados que se deben tener para no cometer errores en la atención de los casos. Esto es un poco un resumen quizás de algo de esto que les veníamos contando, ¿no? Definir el punto de partida, cuál es el diagnóstico, qué es lo que tenemos. ¿Hay simplemente una inquietud de una persona? ¿Es una inquietud del área? ¿Es una inquietud de la directiva? ¿O es que tuvimos un caso que no lo supimos manejar y no queremos que nos vuelva a suceder? Y después, ahí en la guía, nosotros le proponemos, a través de una serie de preguntas orientadoras, empezar a armar la estructura del protocolo. Y para esto les sugerimos responder estas preguntas que le dicen básicamente en qué lugar están, con qué procedimientos cuentan, cuáles son las fortalezas que puede tener el organismo y cuáles van a ser las debilidades, ¿no? Definir el tipo de protocolo es un poco esto que les mencionábamos, de cumplir con abarcar respuestas tanto para el ámbito doméstico como para el ámbito laboral. Luego vendrán los procesos, que son procesos más que todo políticos, de cómo se van aprobando, qué pasos se necesitan, quiénes son las directivas que deberán refrendar, cómo se va a publicar este protocolo. Y acá también incluimos lo que es la publicidad del protocolo, ¿no? Una vez que se llega a tener un protocolo, cómo se publicita al interior y afuera del organismo, ¿no? Porque a veces se hacen como publicidades afuera y resulta que la gente no sabe que tiene un protocolo, su propio organismo. Cómo se difunde, qué campañas de sensibilización se acompañan para trabajar estos temas, talleres, espacios de formación. Lamentablemente lo que sucede y lo que soporta hoy la violencia contra las mujeres son estos comportamientos patriarcales y machistas totalmente arraigados, que hacen parte de la cotidianidad. Y al hacer parte de la cotidianidad necesitamos desarmarlos, necesitamos trabajarlos, repensarlos. Y bueno, y acá les poníamos en último lugar la licencia por violencia de género, porque creemos que va a ser como una consecuencia obvia de procesos que tengan en cuenta los derechos de las mujeres, ¿no? Como complementaria. ¿Por qué? Porque una licencia que no tiene un contexto de comprensión de la situación, la verdad que no va a cumplir con su objetivo. Cuando una licencia no es administrada por un equipo interdisciplinario, cuando una licencia no es otorgada por un personal con perspectiva de género, la verdad es que lo más factible es que se cometan errores, ¿sí? Y sobre todo son errores con la consecuencia específica en una persona.
Bueno, ahí terminamos. Estos son, por lo pronto, un pantallazo muy grande. Lo que queríamos es como abrir un espacio de discusión para que ustedes sepan que en todo el país el INAM está muy atento a impulsar, respaldar y acompañar estos procesos. Ahí están los mails, además del que dio Heidi hace un ratito, los mails de Cristina y el mío para consultas concretas que tengan desde sus organismos. Y ahora vamos a cerrar lo que tiene que ver con la presentación del PowerPoint acá. Y bueno, creo que por chat, si quieren, abrimos las preguntas porque a veces con el audio es como un poco más demorado. Así que para hacerlo un poco, nosotras leeríamos las preguntas y las contestamos. Así que estará buenísimo. Si no son preguntas, sino comentarios, obviamente también son bienvenidos. Y bueno, y esperamos. Ahí está. Que si quieren decir alguna pregunta, que me indiquen acá por chat, porque no van a poder hablar, y yo les habilito el micrófono, si querés decir. Ah, bueno. Ah, ok. Acá me dicen que si podríamos volver a cargar el link de YouTube. Sí. Ah, ahí está, se lo puso alguien. Genial. Bueno, si ya te digo, si quieren que escriban, Ok, y yo les habilito el micrófono para que las podamos escuchar. ok. Bueno, También se les puede habilitar el micrófono. Acá de País Digital nos acompañan Mariana y si alguna quiere, creo que podemos intentar con el audio también. Así que si alguna quiere, le habilitamos el audio también y las escuchamos. algunas de las asistentes acá que nos están Cata acompañando. dice felicitaciones por el trabajo que realizan. Ah, gracias, Cata. Gracias. Y Ana dice muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿Alguna de ustedes está en un proceso de pensar un protocolo, de empezar a escribirlo? ¿Algunas de las que están ahora conectadas? Ah, muy bien, acá nos dicen, en el Parque Lanín me piden que les cuente que ya empezaron con el diagnóstico para elaborar el protocolo. A todas las demás les contamos que con el Parque Lanín tuvimos una videoconferencia que era un poco más asistencia técnica porque era personalizada para el organismo, en noviembre fue. Sí, creo que sí. Finales de octubre, noviembre, así que nos estamos enterando acá la buenísima noticia de que arrancaron con el diagnóstico y bueno, nos ponemos recontentas además. Porque, digamos, esta pregunta también tiene que ver con que una vez que se finalice o durante el proceso de la elaboración del protocolo, nosotras podemos hacer la asistencia técnica como para ir acompañando ya de manera más personalizada. Esto es una introducción a nivel general de los denominadores comunes que pensamos que tiene que haber en un protocolo, pero como bien les decía Amalín, y desde la experiencia vemos que cada organismo tiene su propia cultura y su propia manera de tener que intervenir ante estas situaciones. Entonces, en función de eso, también hacemos la asistencia técnica, pero ya más personalizada, como para poder acompañar el proceso individual de la confección del protocolo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pero no tengo nada. Bueno, la guía como que complementa todos estos comentarios que les estuvimos diciendo, pero si de casualidad algo que no encuentren en la guía, por supuesto consúltennoslo, estamos abiertas a eso. Acá nos dicen en el Parque Lanín que nos esperan el próximo año para avanzar, por supuesto que sí, la idea es estar presentes, sabemos que de estas alianzas feministas, de este reconocimiento entre nosotras de que es necesario trabajar estos temas, está como el impulso que le damos sobre todo para el otro año. Por eso queríamos cerrar este año como para dejar la inquietud y que sea parte de las planificaciones de sus organismos el próximo año.
Acá tenemos una pregunta, nos dicen, la duda que nos plantean en el Parque Lanín es cómo institucionalizar el equipo ad hoc. A ver si me complementas un poco la pregunta, pero aprovecho y voy diciendo, uno de las consultas más frecuentes por parte de los organismos es que no se cuentan con un equipo especializado en estas temáticas de género y de cómo se puede solucionar, otorgar esta mirada profesional interdisciplinaria cuando no hace parte de los recursos. Creo que en una oportunidad charlamos y dijimos que es muy importante las alianzas por ahí que se hagan con organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil que trabajen estos temas, ¿sí? De manera que se pueda hacer una atención interna y después el trabajo profesional, trabajarlo en alianza con organismos provinciales también que vienen trabajando el tema. Si esa es la pregunta, esa es la respuesta. Cualquier cosa me complementan ahí por el chat. Vos querías decir algo más de por ahí articular con el área mujer local, ¿no? O sea, ustedes lo saben perfectamente que cada jurisdicción tiene su representante a nivel local de todo el abordaje integral de las situaciones de violencia. Entonces creo que esa sería una manera de institucionalizar el equipo interdisciplinario, como una estrategia de que ese equipo haga la evaluación y el diagnóstico de la situación y a su vez articule con el comité decisor que se pueda organizar dentro del Parque Lanín. Esa sería como una opción. Ahí está. Acá hay una pregunta importante que dice: agradezco desde el COFEMOD y les sugiero que para el año que viene incluyan la temática de la cuestión de mujeres con discapacidad en lo que respecta a la violencia, discriminación y acoso. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, la verdad. Alguien que pregunta, me gustaría saber dónde puedo encontrar la guía. Sí, ahí les contestamos las dos preguntas. Respecto al tema de discriminación y en relación por la discapacidad, gracias por la pregunta, porque es una oportunidad para decirles que la propuesta del INAM es trabajar de manera interseccional, es decir, obviamente que nos concentramos en la discriminación por razón de género, pero hay otro tipo de vulnerabilidades que también hacen a la tarea del trabajo por las mujeres. Es decir, hay otro tipo de vulnerabilidades por clase social, por origen, por existencia de discapacidades, por si es inmigrante, que hacen que la cuestión del tema de las mujeres y de la violencia deba ser trabajado con profundidad. Consideramos que el tema de la discriminación por discapacidad se puede trabajar perfectamente desde los protocolos. ¿Se acuerdan cuando les decíamos las definiciones? Bueno, ¿qué se considera una discapacidad? Hay un agravante cuando es una situación de violencia sobre una persona con discapacidad, porque trabajamos un tercer nivel de situación de poder. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos hay un nivel de poder del jefe a la empleada, hay una situación de poder de un varón hacia una mujer? Ahora imagínense si esa mujer sufre algún tipo de discapacidad. O sea, eso nos permite, además, la mirada interseccional, nos permite ver la gravedad de la situación de abuso. Así que, por supuesto, el tema de la discapacidad está incorporado y sería re interesante el trabajo que algunos y algunas de ustedes puedan hacer al interior de sus organismos en este sentido. Enriquecería mucho todo lo que es el recorrido en la elaboración de protocolos. En cuanto a la guía, está para ser descargada en la página del INAM, www.inam.gov.org. Argentina/inam.gov.ar. O sea, ponen sí, igual lo pueden poner en lo ponen en INAM y ahí aparece. Y ahí aparecemos. Igual ahí inam.gov.ar también deriva. Sí. Así que cualquier cosa nos escriben si no la pueden. Muchísimas gracias por las felicitaciones a todas. Obviamente que sabemos que cada una de ustedes también está acá por algún interés particular. Les agradecemos muchísimo que han dedicado este tiempo en trabajar estos temas que la verdad son una semilla para las cosas y los temas que queremos trabajar hacia futuro. No sé si vos decís. Sí, bueno, y están nuestros correos, está el correo de NATEC, dnates@inam.gov.ar. Ahí pueden ir como
Esto requiere un tiempo de proceso y de decantación, quizás fue mucha información en un principio, por eso vamos a dejar un tiempo como para que después vayan pensando cuáles son las preguntas, cuáles son las inquietudes y de qué manera podemos ir acompañando, por supuesto, este proceso. Amalín y yo estamos, y toda la DENATEC, a disposición. Así que bueno, si no hay más preguntas. A ver, la guía sería muy interesante para el año próximo realizar encuentros con organismos que ya tengan el protocolo y evaluar para nutrirnos los organismos que estamos arrancando. Ahí está, acá tenemos a la directora para contestar eso. Sí, de hecho surgió también en la presentación de la guía que se hizo este año en el Ministerio de Trabajo. Habían asistido muchos organismos con los que ya veníamos trabajando y muchos sindicatos, por ejemplo, expresaron lo mismo y quedó planteada como una propuesta de trabajo a futuro, y realmente sería muy interesante porque también lo que vamos viendo es que cada organismo se encuentra en un proceso, en una instancia distinta del proceso de implementación, y desde ya que a medida que avanzan se van encontrando con distintas situaciones, ¿no? Porque primero es bueno contar con una herramienta y después sobre el vamos, a medida que van sucediendo los casos, quizás se dan cuenta de qué es lo que les pasó exactamente en la implementación. Por eso, bueno, desde nuestro lado, desde ya que el acompañamiento es durante todo el proceso, también como ya se mencionó, no es el protocolo y ya está, porque después es el protocolo en práctica y cómo se resuelven esas situaciones y también qué pasa frente a las medidas que se toman, y en este sentido ese espacio sería muy rico para poder compartir buenas prácticas y experiencias. Así que sí, desde ya vamos a estar compartiéndoles cuando podamos hacer esa actividad. Lo ideal sería poder utilizar también esta tecnología, más allá de hacer una reunión presencial, para que puedan seguirlo desde todo el país y enriquecerse con estas experiencias. Y también, como decía Malín, esto enriquece a la guía en sí misma y es un instrumento que también después se puede ir incorporando estas experiencias que nos comparten de cada una y ver de qué manera vamos mejorando estas recomendaciones a partir de las experiencias. No sé si quedan en el chat de YouTube, estaban mandando saludos, vimos que estaban conectadas desde Resistencia, Chaco, desde Santiago del Estero, también nos dijeron que estaban conectadas. Muchas gracias por estar ahí. También Lucy Scaglione nos escribió que ella es del Consejo Consultivo, también de Chaco, y organizó para que se reunieran en la CGT con varias para poder estar ahí conectadas y mirando. Qué bueno. Así que sí, también agradecemos a ellas que nos cuentan que también están en un proceso de aprobación de un protocolo para empleados municipales y que querían el acompañamiento de INAM, así que ya estaremos coordinando esas y que nos cuenten cómo fue esa experiencia. Andrea Figueroa de Santiago del Estero. Andrea Figueroa es que saluda desde Santiago del Estero. Bueno, la verdad que es un placer que estar así tan acompañadas, ¿no? O sea, y terminar el año de esta manera. Así que desde ya muy agradecida por la presencia y porque estén y cuenten con nosotras. Desde ya. Bueno, vamos cerrando. Entonces ya si no quedan preguntas, y esto entonces va a quedar subido en el canal de YouTube de Puntos Digitales. Vamos a compartir después el link también en las redes de INAM para que puedan acceder y puedan compartírselo a otras personas para que puedan enriquecerse. Bueno, si cuando quieras, cortas ahí. Bueno, muchas gracias. Adiós.